El micrófono, doña Consuelo. El micrófono. Activa el micrófono, Consuelo. El micrófono. Hello, people. Hello, people. Sí. Doña Consuelo. Hola, María Elena, qué linda estás. Qué mencionada fuiste tú. Doña Consuelo. Ese debate, ¿eh? Y que tu espíritu estaba ahí. Ahora. Doña Consuelo. Que podías responderle a Trump, eras tú. María Elena, hasta vergüenza me ha dado. Dios mío, qué fama. Doña Consuelo. Hola, Oli y yo sí estamos del lado de... Oli, no lo digas, pero estamos del lado de Trump. Buenos días, doña Dígame. Consuelo. Bueno, yo le decía a usted ayer que ojalá hubiera una tercera opción, pero de las dos que yo veo ahí, la menos mala. Bueno, doña Consuelo, recientemente vi que usted estaba presentando el libro de Miguel Guerrero y después vi que usted iba a conversar con Miguel Guerrero, pero hubo una situación como de audio y estaba esperando y él tuvo que entrar a un lugar. Entonces, realmente, pero ¿qué es lo que qué es lo que plantea Miguel ahí? No, esto es una crónica de historia, pero informativa, sobre la base de una persona que es periodista, que es comunicador. Es la historia reciente, que no se estila mucho, ¿verdad? Siempre nos vamos a la colonia, a más atrás. No, esto es del 78, de 1978 a 1986. Crónica de una transición fallida. Yo les recomiendo, hicimos la entrevista con Miguel. Miguel no quiere, sinceramente voy a hablar a nombre de Miguel con todo el respeto porque él me lo dijo. Él no quiere que hagan un símil con lo actual, con lo de ahora. De que aquello, ¿verdad? Y lo de ahora con la subida del PRM. Jamás. Él comenzó a escribir eso hace muchísimo tiempo sin saber ni siquiera quién iba a ganar las elecciones. Pero lo interesante es cómo Miguel informa de todos aquellos procesos que Miguel concluye diciendo aquella famosa frase de Peña Gómez: solo el PRD derrota al PRD. Aquella famosa frase de Peña. Entonces ahí uno se da cuenta, por todo lo que Miguel narra, de todas estas situaciones difíciles que enfrentó el PRD como partido, esas divisiones terribles, desde un principio. Dice Miguel, la división del PRD, yo lo hice hasta página por página para poderle hacer la entrevista a Miguel. La división del PRD comenzó, no con el 78 y la subida de don Antonio Guzmán, desde el 77, ya la elección misma de don Antonio Guzmán comenzó a crear divisiones. Y esto es muy aleccionador para todos los partidos. Que se lean los dirigentes esta crónica histórica, periodística de Miguel Guerrero, porque es muy aleccionador para todos los partidos. Y decir solamente esto: la crisis económica la encontró el PRD cuando subió en el 78. La crisis no era ya crisis, sino la caída de los precios del azúcar, del café, las materias primas. El PRD tuvo que lidiar con todo aquello. Cuando viene Salvador, la situación está económicamente también en una situación muy delicada, el país. Eso perjudicó tanto al PRD, un partido socialdemócrata, que Peña le había impreso esa condición de socialdemócrata, y era cierto. La democracia económica, primero el pueblo, todas estas cosas que Peña tenía. Peña lo tenía ideológicamente. En el partido lo convenció de que fuera socialdemócrata y lo llevó a ser socialdemócrata a un nivel que Peña tenía la posición que tenía en la socialdemocracia internacional. Entonces, esas crisis opacaron esa vocación socialdemócrata del PRD, que no se vio entonces los aportes del PRD en el plano de la democracia. Oli, oye lo que estoy diciendo, porque quisiera que si tú no crees en eso, me corrigieras, tú que vienes de ese sector. El gran aporte del PRD, si bien en lo económico fracasó y en lo partidario se dividió, el gran aporte del PRD
hacia la democratización del país se opacó. Pero, doña Consuelo, sobre lo económico, y esto yo lo viví porque vivía en el campo, mi familia es una familia agrícola. Recuerdo incluso a don Antonio Guzmán visitando a mi papá en una ramada de tabaco, el día que llegó en la campaña. Yo anduve Tabara Arriba completo, caminando con Guzmán, que fue a la casa de mi familia. Y le puedo decir que la victoria de don Antonio le cambió el rostro a Asua, le cambió el rostro económico. En mi campo había un cementerio de niños, decían los muerticos. La gente de enfermedades hídricas, morían los niños, se moría el niño de fulano. La vacunación llegó con don Antonio, la promotora de salud, los cuidos de los caminos vecinales, y se hacían, es decir, la gente participaba y se hacía, pero también la libertad de los presos políticos. Es decir, aquí se dejó de perseguir a las personas por motivos ideológicos. Pero estoy hablando, por eso, Oli, lo has dicho, Oli. Lo de Jorge Blanco se cuestiona en lo económico, pero también sentó la base para que... Por eso dije que el gran aporte del PRD en la democratización del país se opacó. Es lo que estoy diciendo, oye. Por la división, como usted está diciendo. Por la división, no, la crisis económica, porque se habían caído los precios de las materias primas, ¿me entiendes? Del azúcar, todo esto, acuérdate, todo lo... Miguel lo narra, todo eso ahí, las reuniones de Geplacea, esto, porque es muy informativo el libro. Entonces, esa parte del PRD, de su aporte a la democratización del país, es lo que se opaca con la crisis que tenía el partido, la división, que creó la división del partido. Es la gran conclusión a la que yo llego también. Pero yo creo que sirve también para todos los partidos dominicanos, porque ahora mismo, no se va a decir el PRM, pero ahora mismo el PLD confronta una situación difícil de división, etcétera, etcétera. Yo, la verdad que Miguel ha hecho un esfuerzo enorme y lo felicito. Y ojalá que los dominicanos, que no tenemos ese hábito a veces de la lectura, pues vayamos a este libro que es una fuente de información fabulosa. Sí quería destacar, Julio, cuando tú hablaste, porque Julio, yo te doy seguimiento. Gracias, doña Consuelo. Sí, tú lo sabes. En una entrevista que hizo Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, en Acento, sale ahora en Diario Libre, Lisandro mencionó la posible venta de activos del sector eléctrico. Está contemplado abrir la participación al sector privado en la planta Punta Catalina. ¿En qué proporción? Eso lo vamos a estudiar, porque para cumplir el presupuesto se necesita X cantidad de dinero que tiene que venir de la venta de los activos del Estado. O sea, para mí, yo creo sinceramente que ojalá, ¿tú sabes por qué ojalá se vendan activos de Punta Catalina? Primero, porque hay que recuperar dinero, se necesita dinero, y eso es seguro. Pero segundo, para que dejen tranquila a Punta Catalina. Porque tengo la mortificación, Julio, y tú lo dijiste los otros días, de que a Punta Catalina le pase algo. No voy a explicar por qué, porque tú lo dijiste los otros días. Entonces, ojalá que participe el sector privado para ver si Punta Catalina puede y sigue rindiendo el servicio que tiene con el servicio para lo que se diseñó. Para lo que se diseñó en el sector eléctrico dominicano. Ojalá que participe el sector. Yo quería que lo cogieran de los fondos de pensiones, porque eso se iba a devolver y era posible que con los fondos de pensiones que hay, con esa acumulación, se pudiera, pero yo creo que es mejor todavía que vaya al sector privado y participe, por lo menos en eso. Y otra cosa que está al día hoy,
no quiero dilatarme más, es que el presidente Luis Abinader convocó el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene pendiente escoger los sustitutos de los magistrados que cumplieron la edad y el tiempo del cargo del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte y el Tribunal Superior Electoral. Pero para eso tiene que constituirse el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí dice la prensa, con mucha razón, el Senado enfrenta difícil situación ante disputa por la segunda mayoría. Porque los senadores PLDistas de la Fuerza del Pueblo, ex-PLDistas de la Fuerza del Pueblo, Dionis, etcétera, están planteando que ellos son la segunda mayoría, ¿verdad? Bien, eso no es lo que establece la Constitución. La Constitución establece que es el partido que obtenga la segunda mayoría. O sea, el 5 de Leonel de la Fuerza del Pueblo parece ser que la quieren considerar por la cuestión de los senadores como una segunda mayoría frente al 37 que obtuvo el PLD, por ciento. Ok, ahora, bien, eso puede ocurrir. Y puede ocurrir desde mi punto de vista, porque como hablábamos nosotros con el lenguaje de izquierda en nuestra época de WASP y de otras cosas, y de irnos a los barrios a tirar discursos comunistas y que en la dictadura del proletariado total, gracias a Dios, nadie nos hacía caso, o muy pocos nos hicieron caso, gracias a Dios. Entonces, pero esa era nuestra época, nosotros hablábamos de la táctica y la estrategia. La táctica que se ha diseñado la estrategia es que el PLD primero saliera del poder y que no vuelva al poder. Estrategia política válida, porque eso es la política. Ahora, la táctica son los pasos que tú vas dando para que eso se cumpla. Ahora sacaron al PLD del poder, salió el PLD del poder. ¿Cuál era el tema fundamental? La corrupción. Marcha Verde, la corrupción, participación ciudadana, este muchacho Carlos Pimentel, la corrupción. Lo único que yo me pregunto, ¿la corrupción solamente de Danilo o se va a ver la corrupción del PLD, Leonel también? ¿Hasta dónde va a llegar el análisis de la corrupción? En esa estrategia y en esa táctica. No, la corrupción va a ser Danilo y Leonel. No, la corrupción va a ser Danilo. Entonces, Leonel, si es así, tú tienes asegurada la segunda mayoría. Se te va a dar a ti. Es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Bien, pues gracias, doña Consuelo. ¡Cambio y fuera!